los doctores que están diciendo ahí, diciéndole a estos legisladores, necesitamos un marco jurídico que nos permita salvar vidas, que nos permita hacer nuestro trabajo, que nos permita proteger la salud de niñas y mujeres. Y es realmente un presidente democrático, él debe observar ese código. O sea, es lo que espera la mayor parte de la ciudadanía. Porque él ha dicho en reiteradas ocasiones, en primer lugar, que las causales son importantes. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de perseguir penalmente estos delitos, cuando se va armando un caso para poder someterlos, viene otro gobierno y hay libertad para perseguir estos casos, entonces se cae. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Bueno, dando seguimiento a lo que ha estado ocurriendo en el debate respecto al proyecto de Código Penal, que ya fue visto, ni siquiera visto porque no fue leído, y rápidamente aprobado en el Senado y que está en manos ahora de la Cámara de Diputados. Invitamos a una querida colega, Natalia Marbon, que forma parte de la coalición por el derecho a la vida y los derechos de las mujeres, que está integrada esta coalición por decenas de organizaciones que hacen trabajo de activismo pro derecho. Bienvenida, Natalia. Muchísimas gracias. Qué bueno. Bueno, esto que ha hecho ahora la Cámara, que se ha dado como un plazo, ¿qué piensan ustedes que puede ocurrir respecto al Código Penal? Bueno, creo que es el resultado de escuchar las diferentes posiciones de distintos sectores de la sociedad con respecto al Código Penal y las deficiencias que tiene. Me parece inteligente haber frenado esa prisa con la que inició este proceso, porque no iban a llevar directo al matadero. No, si no hacen nada nadie, eso iba a pasar, sí, ¿verdad? Sí, así es, o sea, en menos de 2 semanas fue aprobado en 2 lecturas, sin leer, en el Senado y luego enviado a la Cámara de Diputados y aprobado en primera lectura también, exonerado de lectura y enviado a la Comisión de Justicia para ser aprobado. O sea, eso se iba a ir con todas esas deficiencias que han sido tan ampliamente denunciadas por muchos sectores de la sociedad. Entonces creo que ahora se están tomando el tiempo para ver cuáles son las modificaciones que están dispuestos y dispuestas a hacer. Yo lo que espero es que realmente escuchen a la ciudadanía, escuchen a las organizaciones, a los gremios, a los colectivos, a los sindicatos que se han expresado por un código penal que proteja derechos y que enfrente la impunidad, y queda en la mano de esos legisladores, de esa comisión especial, esa decisión de realmente tomar en consideración lo que se les ha puesto sobre la mesa. ¿Tú piensas que quienes apuestan a un código pro derecho y no que elimine derechos, en estos momentos, tú piensas que están a la vanguardia, digamos, en el debate? Porque por lo que uno vio en las vistas públicas, yo no sé si sumé mal, pero fueron más las personas mucho más pro derecho que los que decían, sí, eso está bien, apruébenlo así. Mucho más, fue una cantidad considerable, o sea, cerca del 75 más o menos % de las participaciones fueron de quienes se refirieron, por ejemplo, al tema de las causales, fueron a favor de las causales. Con respecto al tema de orientación sexual, también fue en apoyo que se ha incorporado la orientación sexual como causa o como agravante en los distintos artículos de los cuales fue eliminado intencionalmente. Con los otros temas vinculados a la protección de derechos a la niñez, de derechos de la mujer en el caso que tipifica de manera distinta la violación. O sea, la amplia mayoría fue a favor de que se garanticen derechos, de que se protejan derechos. Y bueno, le toca a la comisión analizar esto y tomarlo en consideración, porque es que los diputados y diputadas, así como los senadores y senadoras, tienen un rol de representación. Es una de sus 3 funciones como legisladores: legislar, representar, fiscalizar. Y en ese rol de representación
deben tomar en consideración lo que le dice la gente a quienes representan, que además quienes estaban ahí, ¿no? Y muchas de las personas que estaban ahí, que participaron, no lo hicieron solo a título personal. En el caso del Colegio Médico, por ejemplo, estamos hablando del principal gremio de este país, del gremio más amplio, más grande de este país. Entonces, y además que son los doctores que están diciendo ahí, diciéndole a estos legisladores, necesitamos un marco jurídico que nos permita salvar vidas, que nos permita hacer nuestro trabajo, que nos permita proteger la salud de niñas y mujeres. Entonces sería... Y a ellos nadie puede venirle con cuentos, porque ellos sí saben lo que pasa en los hospitales. Así es. O sea, lo ven cada día y son quienes enfrentan de manera directa las consecuencias de la penalización total, además de las mujeres que enfrentan estas situaciones. O sea, los médicos son los que están llamados a lidiar con esto y tienen un juramento de salvar vidas. O sea, su profesión les manda, les ordena salvar vidas y nuestros legisladores le están atando las manos para poder cumplir con su rol. Además del colegio, que es el, digamos, tú decías, la entidad cortina, sombra, sobre todo lo demás, sociedades médicas especializadas, que todas se han pronunciado también a favor de las tres causales. Como la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, que además denunció que hay alrededor de 25.000 hospitalizaciones anuales cada año por temas vinculados a aborto. Aborto ilegales clandestinos, hechos sin condición. Sí. Y eso sin contar, o sea, cuando nos referimos a eso, no estamos hablando de todas esas muertes de mujeres que pudieron haberse evitado con un aborto oportuno. Que la causa de muerte es sepsis, la causa de muerte es hemorragia, la causa de muerte es preeclampsia, pero esa muerte pudo haberse evitado con un aborto oportuno, como es el caso de Winifred, por ejemplo. Winifred pudo haberse salvado con un aborto oportuno. Damaris Mejía, en Santo Domingo Oeste, pudo haberse salvado con un aborto. Pero, ¿cuál es la causa de muerte que dice Damaris? Es sepsis. O sea, ella muere por una infección, pero muere porque son no casos fue intervenida de embarazo inviable completamente. Vamos a recordar, Natalia, porque llama la atención. La gente que se opone dice, no, porque han venido con estas cosas como ahora. Y eso no es nuevo. Argentina, por ejemplo, hace más de 100 años o 100 años que aprobó las tres causales. Y la mayoría de los países hace tiempo que eso ni siquiera es debate. Quedan, creo que son 3 o 4 países nada más. 5 países en el mundo que... Y Nicaragua. El Salvador. Que ninguno son ejemplos de democracia. Haití, que sabemos la situación de ese pueblo también. Honduras ha padecido muchísimo gobierno de fuerza, ahora que más o menos. Ahora es que están empezando a enmendar, que en Honduras incluso la pastilla del día después era ilegal. Hasta hace poco estaba prohibida la pastilla del día después y ahora con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro fue que se levantó esa prohibición. Está República Dominicana y bueno. Sí, imagínate las víctimas de violación que no tienen la oportunidad de... Entonces, o sea, van por todos los derechos. Que es un estado muy especial, porque ahí es el gobierno de la iglesia y creo que hay una isla por allá, Malta, que era una colonia británica antes, que es una especie de protectorado. Sí, Malta. Que donde viven personas muy adineradas, medio retiradas, que tampoco es una sociedad así masiva, ¿no? Entonces, no es una cosa nueva, porque han querido venir con la propaganda diciendo como que esto es esta nueva onda que anda, una supuesta agenda. No, ese es un tema ya que ni se discute. Incluso en países musulmanes, que se tiende a ver desde Occidente como muy atrasado, y en eso ellos no tienen ese nivel de atraso. Así es, estados fundamentalistas, confesionales, incluso son más avanzados en garantía de salud reproductiva que República Dominicana. Eso es para dejarnos pensando. Y además, o sea, ese discurso de esta ola que viene, que es una moda, no, señores, la ciencia nos permite aprender cada día, o sea, qué podemos hacer para garantizar una mejor calidad de vida a la gente. ¿Qué podemos hacer para salvar vidas, para tener vidas más longevas? Esa es la idea. La ciencia nos ha ayudado a verificar eso. Y lo que nos dice la ciencia ahora mismo es que hay causas de fuerza mayor que necesitan
ciertos procedimientos médicos como interrumpir un embarazo oportunamente para poder salvar vidas o Y- para poder garantizar la salud, porque incluso muchos de estos casos... de perdón, manera excepcional, que es lo que aquí se no, está. aquí se está pidiendo excepciones, o sea, casos en donde están en riesgo derechos fundamentales de niñas y mujeres, el derecho a la salud, a la vida, a la dignidad, derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Y el mensaje que se nos envía con esto es que las mujeres no somos ciudadanas de pleno derecho. Bien, vamos a poner un puntito ahí, Natalia, y con tu anuencia vamos a una primera pausa. Continuamos con Natalia Mármol, una colega periodista, activista social, que representa a la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, que es una coalición que reúne a decenas de organizaciones campesinas, de la zona urbana, profesionales y educativas, de salud, que creen en los derechos y sobre todo, en esta parte quiero que ahora me des tu reflexión. Parece mentira que a estas alturas, cuando ya incluso los países más atrasados han integrado a la mujer como ciudadana de pleno derecho. Aquí se entiende que la mujer no tiene el derecho ni la capacidad para decidir por sí misma. Esa de la cosa que no se ve, pero ese es el trasfondo del asunto. Ese es el trasfondo del asunto. El Estado debe tomar las decisiones por la mujer porque la mujer no tiene la capacidad de tomar decisiones por ellas mismas. O sea, es... Un Estado dominado personas, por hombres. Sí, y bueno, en este caso, quien produce nuestras legislaciones, que es el Congreso, y ya vemos la calidad de muchas y muchos de nuestros representantes ahí, cuáles valores les mueve y sobre todo... O sea, el nivel de responsabilidad con la que asumen ese rol, porque muchos ni siquiera leyeron el proyecto. O sea, el nivel de responsabilidad con el que asumen esa decisión que me va a terminar afectando a mí, a tu hija, a todas las familias dominicanas. Espérate un momento. Yo soy legislador. Voy a aprobar algo que va a incidir en la vida de toda la colectividad. Y ni siquiera me tomo la molestia, para decirlo de alguna manera, de decir, déjame ver con qué que yo voy a fastidiar a esta gente. Exactamente. Simplemente me dicen, vamos a votar por eso y a votar. Ahí se pudo incluir algo que diga que hay derecho a fusilar a una gente en la plaza pública y lo hubiesen aprobado porque si no lo leyeron. Es lamentable y es muy vergonzoso. Y sí, y merecemos un mejor Congreso. Creo que merecemos mejores legisladores, porque ahí se están tomando decisiones que tienen un impacto en todas las personas. Y yo espero que también esto sea una motivación para la gente a poner la mirada en el Congreso, porque vienen reformas muy importantes, además de la reforma del Código Penal que nos afecta directamente, viene la reforma fiscal que va a tener... De hecho, una reforma de la Constitución se está proponiendo. Y viene una reforma constitucional. Entonces tenemos que poner el ojo en el Congreso, porque lamentablemente nos están demostrando que estos legisladores no necesariamente, con sus excepciones, no necesariamente tienen nuestro bienestar y nuestro mejor interés en la mente al momento de tomar estas decisiones. No son prioridades. No Pero son sobre prioridad. todo quiero que me reflexione un poco más sobre la valoración que se tiene de la mujer dominicana, de esos ámbitos, el Congreso. Pero el Congreso está integrado por gente que viene de partidos, la política nuestra, o sea, parece que estamos en la Edad Media todavía. Ya lo decía Benita en las vistas Ah, públicas. una que le reconocida decían, líder campesina. Sí. una reconocida líder campesina, aguerrida, a quien admiro profundamente, a todas las mujeres de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas. La verdad, le tengo una profunda admiración, porque ellas han dicho, la lucha la libramos en el campo. Nos quieren expulsar del campo, no nos dan las condiciones necesarias para vivir con dignidad, sobre todo a las mujeres, pues nosotras vamos a echar la lucha aquí, de aquí no nos vamos. Y han hecho un trabajo impresionante empoderando a las mujeres campesinas, luchando por sus derechos. Así que mi abrazo a Benita y a todas las mujeres de la Conamuca. Y ya lo decía Benita, que esto sí se trata de colar, porque cuando ella mencionó
a un partido específico en la vista pública, le dice el presidente de la comisión, Alexis Que Jiménez, no le ponga colores. no, usted, que no le ponga colores, que esto no se trata de colores, y ella le dijo, claro que se trata de colores. Pero no fue, entonces se no lo fue dijo a la solo clase ella, política entonces. hubo otros y otras que también mencionaron partidos, porque los legisladores pertenecen a partidos, entonces no deben... Así es, entonces los legisladores pertenecen a partidos y hay una mayoría además hay del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno además, que fue el primer partido en expresar públicamente por resolución su apoyo a las causales. O sea, realizaron una asamblea y por resolución determinaron que el PRM como partido estaba de acuerdo y consideraban que las tres el propio presidente Luis Abinader dijo que estaba de acuerdo también. Así es. Y ahora han tenido el liderazgo para excluir a las tres causales. O sea, su liderazgo ha sido utilizado para, por el contrario, excluir a las tres causales. Desde un discurso de, en el caso del presidente, sobre la separación de poderes, pero el presidente no es únicamente presidente de la nación, él es también el principal liderazgo de su partido. Y el mismo secretario general, la vicepresidenta del partido tienen un rol que jugar ahí. Tienen un rol la que jugar. secretaria general y el presidente del partido. La secretaria general y el presidente del partido. Que es una mujer, secretaria general de la alcaldesa, ¿no? Así es, Carolina Mejía. Y claro, y... Ese es algo que yo he notado, Natalia, que han sido los partidos en ese caso irresponsables. Porque bien, digamos que los legisladores por oportunismo, por temor a ciertas cosas, no hagan lo que tienen que hacer, pero los partidos tienen que fijar posición. Yo pienso que por lo menos los tres partidos más grandes en este momento, en esta coyuntura, deben fijar posición. Si el PRM como partido, independientemente de que tenga el gobierno o no, es decir, nuestra posición es esta, el PLD, Fuerza del Pueblo, deben fijar posición, porque estamos viendo a más de medio país diciendo, señor, eso no está bien, estamos retrocediendo con ese código que se quiere aprobar, y ellos como que no miran para ese lado como si eso no importara. Sí, los partidos tienen una gran responsabilidad y lo que sea que hagan ahora mismo lo vamos a tener en consideración en el 2028 cuando toque nuevamente elegir a quienes nos van a liderar en esos en el Congreso y en el gobierno central. Y con respecto específicamente al PRM, que tiene un rol muy importante, porque al final, además, ese proyecto va a terminar en el escritorio del presidente Abinader. Bueno, mucha gente guarda esa última esperanza de que si se aprueba así llega, que él lo vete, que no lo promulgue. Él es coherente y es realmente un presidente democrático, él debe observar ese código. O sea, es lo que espera la mayor parte de la ciudadanía. Porque él ha dicho en reiteradas ocasiones, en primer lugar, que las causales son importantes y en segundo lugar, que la protección de los derechos de las niñas, de mujeres, de los niños en general, son importantes también. Entonces, esperamos que si le llega, además de su compromiso con la lucha por el fin de la impunidad, que fue... Que esas son las otras cosas, porque estamos hablando uno de los elementos que lo llevó al Estamos hablando poder, de las tres además. causales, ¿verdad? Sí. Con todo lo que eso conlleva contra las mujeres y niñas, porque estamos viendo aquí muchísimos casos, no es de ahora, de niñas violadas por sus propios familiares, entonces quedan embarazadas fruto de una violación y de un incesto. Y se les quiere obligar a que ellas continúen con un embarazo que ni buscaron, ni estaban preparadas, ni es fruto de amor, ni de nada. Es una barbaridad. Entonces, eso es una tortura. Eso es un caso, pero está también todo esto de darle visos legales a que se golpea, a violencia contra los niños en la casa, a la violación entre parejas. Son una serie de barbaridades que hay ahí. Bueno, vamos a poner otro puntito, Natalia, que nos está pidiendo la pausa y volvemos. Continuamos con Natalia Mármol a propósito de la lucha que lleva a cabo más de la mitad de la población, porque estamos hablando de las mujeres más un gran porcentaje de hombres que entiende que no se debe aprobar y promulgar ese código penal que contiene muchísimas barbaridades. Hablábamos
respecto a las tres causales, pero ahí se está aprobando que se use la violencia contra los niños, argumentando una supuesta disciplina. Así es. Que una persona que tenga una pareja la puede violar si están casados o viven juntos porque esa es su pareja y están obligados. No es violación, es otra cosa, pero ¿Y no es quién ha violación. dicho que es el lugar lo que determina o la relación de la gente? Y violación es sexual, violencia. exacto, violación es violación independientemente de quién sea el agresor. Exactamente. Violación es violación. Y otro elemento que consideramos que eso son también formas de impunidad, de garantizar impunidad, y otro elemento es la prescripción de la corrupción, de los delitos de corrupción. O sea, por ejemplo, ahora mismo no podríamos perseguir, si se encuentran pruebas en este momento de irregularidades que se cometieron en el 2004, en el 2003, en el 2005, dentro de poco. En el 2000. No sé, en el 96, en el 98. Y aquí sí hay un historial de muchas vagabunderías si miramos hacia atrás. Así es. ¿Y qué pasa? Que a veces cuando un gobierno mantiene el poder durante varios años, que eso lo hemos visto y lo hemos denunciado como sociedad, se garantizan impunidad. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de perseguir penalmente estos delitos, cuando se va armando un caso para poder someterlos, viene otro gobierno y hay libertad para perseguir estos casos, entonces se cae, prescribe el delito. Los abogados son especialistas en esto. Prescribe el delito. Ellos comienzan a incidentar para que el tiempo pase y se cumplan ciertos plazos. Y si los legisladores ayudan poniéndole términos, poniéndole trabas. Como el hecho de que tú cometas un delito, como si se sanara o se pagara con el tiempo. No. O sea, eso no puede prescribir. Y en el caso de la corrupción estamos hablando de un crimen de Estado. Estamos hablando de un crimen que tiene un impacto demasiado grande en la sociedad, porque robar del erario público, robar de nuestro dinero, es dinero que le estamos quitando a educación, que le estamos quitando a salud, a seguridad, cuando hay en nuestro sistema de salud pública tantas carencias. O sea, somos uno de los países a nivel regional con mayor tasa de mortalidad infantil, con mortalidad neonatal, por carencias elementales de los hospitales. Entonces, vamos a ser laxos con la persecución del robo de nuestros dineros, de los recursos que deberían estar dedicando a eso, a proteger a la ciudadanía, a garantizar derechos. Sobre todo cuando se quiere hacer una reforma fiscal para recaudar más. Así es. Entonces, no podemos perdonar a quienes se roban el dinero. Es una contradicción. Que pagan los contribuyentes. Entonces, no queremos un código de impunidad. Esto es una demanda que ha sostenido la sociedad dominicana durante muchos años. Hemos salido a marchar, hemos llenado las calles para que ahora estos legisladores vengan a aprobar un código que sea tan laxo con los casos de corrupción. Y así muchos otros elementos que también garantizan impunidad con respecto al tema de discriminación. También, pero sobre todo que, óigame, hay gente que fue ahí a arengar como que es un pecado que se traten de proteger derechos, que eso es peligroso, que cuidado, que se hable de un delito de odio, de que no discriminación, que eso es peligroso, dígame usted. Sí, es muy fuerte y está bien, o sea, que personas vayan a expresar sus opiniones, que queda demostrado que es una minoría quienes sostienen esas, pero nuestros legisladores tienen el deber de proteger derechos, porque es un mandato constitucional. Y además se supone que deben legislar para la colectividad, que no una para persona atender un vaya grupo. a escupir odio a un espacio no quiere decir que esos legisladores tengan que legislar en base a ese odio y a esos argumentos. Hay un deber que ellos tienen que estar muy por encima de eso, sin mencionar que la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo con estas demandas. Entonces, creo que el camino está claro. Al final, la decisión va a recaer sobre el presidente Luis Abinader. Si lo aprueban. Si lo aprueban de esta manera. Y le hacemos un llamado al presidente Abinader que como principal líder del partido de gobierno, como el principal líder del PRM y como
la persona que además va a tener en sus manos la decisión final, que asuma ese liderazgo, que lo asuma y que sea responsable y que garantice, que se asegure de que la sociedad dominicana cuente con una pieza legislativa moderna, como es el nombre de su partido, que garantice derechos y que nos ayude a avanzar hacia una sociedad más igualitaria y que pueda finalmente enfrentar la impunidad en este país. Y hay que recordarle al señor presidente de la República, Luis Abinader, que así como las constituciones, los códigos también se le deja una impronta a quien pasó por el poder, se queda como una impronta. Aquí durante muchos años al Código de Trabajo le decían el Código Trujillo. La Constitución de 63 dicen la Constitución de Juan Bosch. La de 66, que fue un retroceso, la Constitución de Balaguer. La Constitución del 10, la Constitución de Leonel Fernández. La del 15, la de Danilo. La que se reforme ahora le dirán la Constitución de Abinader, pero cuidado si también él carga con el Código Abinader, un código tan atrasado. Yo creo que él no debe, ya que él dice que no va a aspirar más, dejar en su historial los pasos por el poder un código tan nefasto. Pensemos, esperemos eso, ¿no? Si es que finalmente lo aprueban. Lo que se decida será el legado que nos deje el presidente Exactamente, Abinader al yo país. creo que él no va a manchar su paso por el poder de esta manera, creo yo. O espero y quiero. Muchas gracias, Natalia, siempre es bueno hablar contigo. Caramba, qué bien se siente uno que gente joven se preocupe por su país y no se haga a un lado, que active socialmente, que reclame derechos. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Y gracias a ti, a ustedes, a todos los que nos están viendo, y hay más siempre en Acento TV y Acento Portal.